Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Una semana más, aquí andamos. Vamos a pasar otra semanita juntos, a los que me escucháis, a los que tengo el placer de haceros llegar las historias que más me interesan. Y bueno, pues como digo siempre, espero que hayáis tenido una buena semana. Es la primera semana de julio, si no recuerdo mal, sí. Y bueno, una semana rara, por lo menos en algunos sitios ha sido como muy lluviosa y hasta límites bastante preocupantes, como es en el caso del norte de España. Ha habido granizadas y ha habido auténticos desastres meteorológicos. Aquí en el centro la verdad es que está haciendo un tiempo atípico. Normalmente suele hacer muchísimo calor en esta época del año, pero bueno, estamos que no hemos llegado todavía a pasar la barrera de los 33, yo creo. Nos hemos quedado por ahí, pero bueno, dicen que esta semana sí que va a ser una semana calurosa, que se acerca un frente bastante cálido, y bueno, se esperan temperaturas de 40 y muchos grados en el centro, incluso en zonas de Andalucía de casi 50. Entonces, bueno, temperaturas más propias de Egipto, se podría decir. Así que bueno, esa es la semana y poco más. La verdad es que como novedad no hay mucha novedad. Seguimos inmersos en las campañas políticas, que empieza a ser un poco esto ya aburrido, y no te quiero decir nada a los que tengan que repetir elecciones, como puede ser el caso de Murcia y demás, ¿no? No quiero ni hablar. Pues nada, lo dicho, espero que estéis bien, y una semana más. Si habéis ido de vacaciones, perfecto. Si no, pues aquí estamos para escucharnos. Un domingo más, que es cuando cuando me escuchéis, no hace falta que sea domingo. Y nada, bienvenidos a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Ya sabéis que soy Víctor, y bueno, pues como siempre hoy vamos a liarla. Y es que nos vamos a sumergir en un tema bastante es fascinante, ¿no? Y un tanto controvertido, ¿vale? Que ha sido objeto de debate, de especulación, análisis a lo largo de los siglos. Y es que Cristo no murió en la cruz. Cristo no murió en la cruz. Jesucristo no murió en la cruz, y no estoy refiriéndome a la creencia que tenemos los cristianos, ¿no? De que Cristo no murió en la cruz porque resucitó al tercer día, ¿no? Murió en la cruz pero resucitó, es una forma de decirlo, pero no, Cristo no llegó a morir en la cruz. Cristo básicamente lo que vengo a contar hoy es que los romanos le dieron por fallecido, pero bueno, seguramente podría haber entrado en una especie de coma debido a a las múltiples heridas y al flagelo al que se vio sometido, ¿no? Bueno, es un poco lo que vamos a hablar hoy. Como muchos de vosotros sabéis, la crucifixión y la resurrección de Jesús, de Cristo, son eventos centrales, ¿no? en la fe cristiana. Sin embargo, es verdad que a lo largo de la historia han surgido diferentes teorías que desafían la idea convencional de que Jesús, ¿vale? De que Cristo muere en la cruz y luego resucita físicamente. Algunas de estas teorías sugieren que Jesús sobrevive a la crucifixión, y viaja a lugares tan lejanos para la época, ¿no? Como podrían ser Francia, Japón o la India, más concretamente, si no recuerdo mal, Cachemira. Mientras que otras teorías proponen que la resurrección de Jesús fue una experiencia espiritual más que un evento físico.
En el episodio de hoy vamos a explorar estas teorías, las historias y leyendas que las rodean y los argumentos que las respaldan y las contradicen también. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la historia, la teología y la especulación para entender por qué estas teorías surgieron y por qué siguen siendo tema de debate hasta el día de hoy. Lo que sí, antes de comenzar, quiero aclarar que mi objetivo aquí no es desafiar o invalidar las creencias de nadie. Estaría bueno, no quiero invalidar ni siquiera mis propias creencias, sino que espero, ¿no?, proporcionar un análisis equilibrado y perspicaz de estas teorías y entender cómo y por qué han evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea que te interese la historia, la teología, la antropología o simplemente que disfrutes de una buena historia, este episodio va a ser para ti. Así que ponte cómodo, siéntate, siéntate o lo que te dé la gana y acompáñame en este intrigante viaje por la senda menos transitada de la vida de Jesús. Así que empecemos. Y es que, como digo, la tumba de Cristo, de Jesús, es un tema importante tanto para la arqueología como para la teología, con varias teorías y lugares propuestos a lo largo de la historia. Dejadme primero que os diga los dos que se tratan como los auténticos, ¿no?, como los probables y los posibles, ¿no? Y pasamos a las teorías de que Cristo no murió en la cruz. Pero las tumbas de Cristo, relativamente de lo que sí que podríamos hablar, los que son frecuentes, estaríamos hablando del Santo Sepulcro de Jerusalén, es que según la tradición cristiana, este Santo Sepulcro, que está en la ciudad vieja de Jerusalén, es el lugar del entierro y la resurrección de Cristo, ¿vale? Este sitio ha sido un lugar bastante importante de peregrinación desde el siglo IV, ¿vale?, después de Cristo, y la iglesia actual fue construida por los cruzados en el siglo XII, ¿vale?, pero se ha modificado y restaurado varias veces a lo largo de los siglos, ¿vale? La ubicación se basa en la tradición y no en pruebas arqueológicas definitivas. Hace poquito llegaron a ponerse de acuerdo, porque no sé si sabéis, la iglesia del Santo Sepulcro está, vamos a decirlo así, no está bajo el mandato de nadie en particular, ni de la fe cristiana, me refiero, ni los católicos, ni los ortodoxos, ¿vale? Está en manos de 3 confesiones distintas, con lo cual cada vez que hay que hacer algo en la iglesia es bastante complicado. Pero hace poquito se consiguió que se decidiera ya este Santo Sepulcro renovarlo y reformarlo, porque se estaba cayendo, literalmente se estaba cayendo, ¿no? Hace poquito sí, se levantó, y se hicieron algunos descubrimientos con relación también a fechas y demás, y ahí anda, ¿no? Ahí anda el Santo Sepulcro. Bueno, pues el Santo Sepulcro en Jerusalén, ¿vale? Es el principal sitio donde se propone que Cristo murió y fue enterrado, ¿no? Y no murió, sino que fue enterrado y donde resucitó, ¿vale? La tumba del jardín sería el segundo, que se descubre en 1867, en mediados del siglo XIX. Esta es otra tumba que está en Jerusalén, ¿vale?, que algunos sugieren que podría ser la tumba de Jesús. Habréis oído muchas veces, o a lo mejor alguna vez, hablar de la tumba del jardín. Este sitio incluye un jardín y una tumba que data de la época de Jesús, data de los primeros siglos, ¿vale?, del primer siglo de nuestra era. Sin embargo, aunque este sitio se ajusta bastante bien a la descripción bíblica de un jardín con una tumba tallada en una roca, no se han encontrado pruebas arqueológicas o históricas que vinculen definitivamente este lugar con Jesús, ¿vale? O sea que es más también especulativo, ¿no? Se habla de todo esto. Además de estos lugares, que es lo que iba a decir antes, hay varias teorías menos convencionales, ¿vale? Y que ya son bastante más especulativas, que proponen otros lugares para la tumba de Jesús, incluyendo algunas que sugieren que Jesús no murió en la cruz, como ya decía, y que fue enterrado en lugares como Francia o Japón, ¿vale? Estas teorías a menudo se basan en suposiciones e interpretaciones bastante cuestionables de la evidencia histórica y arqueológica, y realmente o generalmente no son aceptadas por eruditos o expertos en la materia, ¿vale?
Estas teorías se conocen como las teorías de la supervivencia o de la no sé si se puede decir supervivencia de la crucifixión, perdón. Se basan en la creencia de que Jesús no muere en la cruz, sino que fue rescatado y recuperó la salud y que luego vivió una larga vida, a veces acompañado por María Magdalena teniendo incluso descendencia, ¿vale? con esta misma María Magdalena. Bueno, estas teorías, sin embargo, están en gran medida fuera de la tradición cristiana principal, ¿vale? Y no están respaldadas por pruebas históricas o bíblicas sólidas. Entiendo que todo el mundo sabe la historia de la crucifixión, de la pasión de Cristo. Si no, bueno, pues más adelante podemos contar la historia real, ¿no? Lo que se supone que pasó de verdad. Pero bueno, realmente Cristo le crucifican, ¿vale? Bajo el mandato de Poncio Pilato. Era en aquel momento el gobernador de Judea. Le mandan crucificar, le crucifican. La tradición romana suponía que a Cristo al crucificado se le tenía que partir las piernas o, ¿vale?, las extremidades para que si no había fallecido en la cruz, al terminar ya de comprobar si estaba muerto, y si no, pues terminar ya de matarlo, por decirlo de alguna forma, y que se ahogara, ¿no? En el caso de Cristo no fue esto, le clavaron la famosa cruz, madre mía, cómo estoy, le clavaron la famosa lanza del soldado Longino, ¿vale? Que también es famosa como reliquia. Y tras eso, y debido que al día que era, ¿no? Andaron deprisa y corriendo para poder meterlo en un sepulcro que, según la tradición, sería de José de Arimatea, y le entierran en ese sepulcro y siempre, según las escrituras, al tercer día resucita, y pero esa sería la historia real, ¿vale? Pero tenemos luego estas otras teorías, ¿vale? Tenemos la teoría del sudario, la teoría de la resurrección espiritual, la teoría de la huida a India, de la huida a Francia, de la huida a Japón, ¿vale? Y alguno más, no sé si he metido alguna más, ¿vale? Pero serían así como las principales historias. Y dejadme que empiece por la primera, que es la teoría del sudario. La teoría del sudario se centra en el sudario de Turín, ¿vale? Este es muy famoso, lo habréis visto alguna vez, es el famoso sudario que se piensa que fue el sudario donde realmente Cristo fue envuelto. Y es que es un lienzo de lino, ¿vale? Que muchos creen que fue el paño funerario de Jesucristo, ¿vale? Este sudario lleva la imagen de un hombre que aparentemente sufrió una serie de torturas físicas que son bastante consistentes, tanto físicamente como históricamente. Históricamente me refiero a la historia que se nos ha contado, y biológicamente con la crucifixión, ¿vale? La teoría del sudario de Turín sugiere que Jesús no muere en la cruz, sino que queda inconsciente o en un estado de coma, ¿vale? Se le envuelve en este sudario, ¿vale? Y se termina recuperando en el sepulcro, ¿vale? En relación con la teoría de la supervivencia de la crucifixión, algunos argumentan que el sudario de Turín proporciona pruebas de que Jesús estaba vivo cuando fue envuelto en él, ¿vale? Sostienen que la sangre que se encuentra en el sudario no se habría transferido de un cadáver, ya que los corazones de los cadáveres no bombean sangre. También argumentan que la presencia de pliegues en el sudario indica que fue usado por una persona viva que se movía. Como decía al principio, bastante especulativo, ¿no? Pero biológicamente motivos exponen, ¿no? Los defensores de la teoría también se refieren a ciertos elementos de la imagen en el sudario, como las aparentes heridas y la sangre, para argumentar que Jesús sobrevivió a la crucifixión. Sostienen que estas heridas y la sangre que se muestran en la imagen son consistentes con una persona que ha sido severamente golpeada y crucificada, pero no necesariamente, que es aquí lo importante, muerta, ¿vale?
Además, algunas de las personas que proponen esta teoría sostienen que las apariciones de Jesús después de la crucifixión, como se describe en los evangelios, fueron en realidad encuentros con un Jesús físicamente recuperado y nunca con un Jesús resucitado espiritualmente, ¿vale? Argumentan que esto explicaría por qué algunos de los discípulos de Jesús inicialmente no le reconocen después de su resurrección, porque físicamente estaba cambiado debido a las heridas, los golpes y a su posterior recuperación. ¿Vale? Finalmente, esta teoría sugiere que tras recuperarse Jesús pudo haber huido de Judea para evitar una nueva captura y posible ejecución. Los destinos posibles, vuelvo a lo de antes, incluyen, que esta sería como el inicio del resto de teorías, incluyen la huida a Francia, Gran Bretaña, este no lo he metido porque es bastante improbable, más que todos los demás, la India o incluso Japón, ¿vale? Destinos que son sugeridos por otras teorías sobre los movimientos de Jesús después de la crucifixión. Es importante recordar que la teoría del sudario es una de las muchas interpretaciones que se han hecho del sudario de Turín y sus implicaciones, ¿vale? Es intrigante, ¿no? No deja de ser bastante intrigante, ¿no? Esta representación, ¿no?, de lo que implica el sudario de Turín, pero la mayoría de los expertos, como suelo avisar siempre, no la aceptan como una explicación verosímil para los eventos descritos en los evangelios, ¿vale? De las cosas que hemos dicho ahora mismo, sí que he comentado que la más improbable es la teoría de Gran Bretaña, ¿no? Estamos hablando del siglo I después de Cristo, estamos hablando de los primeros años del siglo I, no estamos hablando de mucho más tarde. Vamos a ver. Gran Bretaña no era la Gran Bretaña que se conoce ahora. Tú no ibas a Gran Bretaña y te podías ahí. No, hasta el punto de que incluso a los romanos les costó mucho trabajo estar en esa isla, ¿no? Tenemos el muro de Adriano más al norte, ¿no? Porque realmente, pues eran zonas donde había muchísimos salvajes y fue una de las grandes zonas o de las zonas a los que los romanos les costó mucho mantener, como para que alguien de Judea se vaya por allí a darse un paseo y que no le pase nada. Es decir, es bastante es bastante improbable, ¿no? Bastante improbable. Pero bueno, es otra de las teorías que hay, que yo no he incluido por eso mismo, ¿no? Porque es bastante esta sí que es bastante especulativa, ¿no? Es como aquello, ¿no?, de que Jesús incluso ya de pequeño podría haber estado en Gran Bretaña, ¿no? Y es donde hay una teoría que dice que es allí que se va con José de Arimatea y que en una especie como de tienda o algo así, algo que ya digo que es totalmente absurdo, ni que hubiera tiendas, ¿no?, con escaparates en aquella época, es donde encuentra el cáliz que luego se usaría en la última cena, que sería el Santo Grial, patatín patatán, ¿no? Una serie de teorías que lo único que intentan hacer es darle una importancia innecesaria, como pasa muchas veces a Inglaterra o a Gran Bretaña, cuando realmente no la tiene. Pero bueno, voy a empezar con la teoría de la huida a la India. Voy a seguir con la teoría de la huida a la India, ¿vale? Esta teoría, como ya digo, sostiene que Jesús no muere en la cruz, sino que sobrevive a la crucifixión y luego huye a la India, donde vive el resto de su vida. Esta teoría se basa en una serie de textos y leyendas principalmente encontrados en la India y el cercano Oriente, y ha sido, al final popularizada por varios libros y documentales, ¿no? El origen de esta teoría puede rastrearse hasta el siglo XIX, si os dais cuenta es bastante temprano, me refiero a hace poco, ¿no? Cuando el explorador ruso Nikolás Notovich afirmó haber encontrado un antiguo manuscrito en el monasterio de Ladakh, ¿vale?, en el actual territorio indio, que relataba la visita de Jesús a la India durante los llamados años perdidos en la vida de Jesús. Por explicarlo, estos años perdidos son el periodo de la vida de Jesús entre los 12 años y los 30 años, ¿vale? Durante ese periodo no sabemos nada de él, no se menciona nada de Jesucristo en los evangelios canónicos, no tenemos ni idea de qué hizo durante esos años. Entendemos que sí, que se formó como maestro, como rabí, de hecho los apóstoles le llaman rabí, que sería el maestro, ¿no? Por lo que sabemos,
al haberse formado como rabí, como maestro, hablaría algún idioma más. Pero sí que es verdad que los años perdidos de Jesús no tenemos ni idea de qué pasó con ellos. En el libro de este hombre, de Nicolás Notovich, que se llama La vida desconocida de Jesucristo, publicado en 1894, describe estos documentos conocidos como los documentos de Emis, ¿vale?, que supuestamente detallan cómo Jesús viaja a la India y al Tíbet, estudia las enseñanzas budistas y luego regresa a Judea para predicar el Evangelio, ¿vale? Sin embargo, ojo ahí, hay que señalar que estos documentos nunca han sido verificados por fuentes independientes y que muchos expertos dudan de su existencia. Bueno, esto tendría algo de sentido a entender por qué Jesús, bueno, pues luego en sus enseñanzas no son como son, ¿no? Hay muchas cosas en común con el budismo, es verdad. Bueno, la prédica del amor al prójimo y una serie de, bueno, pues de cosas que sí, que suenan mucho a ese tipo de enseñanzas, ¿no?, budistas. Pero bueno, no deja de ser una teoría, ¿no?, como ya digo. Otra versión de esta misma teoría, de la teoría de la huida a la India, sugiere que después de sobrevivir a la crucifixión, Jesús viaja a Cachemira, ¿vale?, donde vive como un sabio y maestro hasta una edad avanzada. Algunos incluso afirman que su tumba puede encontrarse en Srinagar, en Cachemira, en un lugar llamado Rozabal, ¿vale? Además, la comunidad Ahmadiyya del Islam, fundada en el siglo XIX, también sostiene que Jesús sobrevive a la crucifixión y viaja a la India, ojo que llevan 3 veces. Según su creencia, Jesús vivió hasta los 120 años, esto ya es más improbable, y fue enterrado en Srinagar. Ahí coinciden con la otra teoría. Cabe destacar que estas teorías son alucinantes, ¿no? Y bueno, y que son bastante populares en según qué culturas, pero carecen totalmente de pruebas históricas o arqueológicas sólidas. La mayoría de estudiosos de la Biblia y los historiadores no aceptan la idea de que Jesús viajara a la India ni durante sus años perdidos, como decíamos al principio, ni después de la crucifixión, ¿vale? Vuelvo a decirlo, la creencia cristiana tradicional sostiene que Jesús muere en la cruz y luego resucita, ¿vale? Pero bueno, no sería, bueno, igual que la huida, ¿no? Cuando María, la madre de Cristo, está embarazada, bueno, pues no sería tan raro, ¿no? Hay que pensar que desde que tiene 12 años hasta que tiene 30, no sabemos nada de lo que hace ni de dónde está. No sería tan raro que hubiera viajado, no sería tan raro que se hubiera formado, ¿no? No lo sería una historia descabellada. Vivir hasta los 120 años, bueno, pues eso ya es bastante más improbable, ¿no? Es decir, estamos hablando de que, bueno, el máximo a lo mejor esperado para alguien con 40 años o ya era una persona mayor, ¿no? Una persona con 50 años ya era muy mayor, ¿no? No estamos hablando de la esperanza de vida, no es la que es ahora en el siglo XXI, ¿no? Es la que era, ¿no? Incluso si nos vamos a 500 años atrás, no había una esperanza de vida muy alta, ¿no? Como para pensar que Cristo en el primer siglo de nuestra era vive hasta los 120 años, ¿no? Pero bueno, como persona mística o tal, según esa teoría, pues podría haber sido así. Bueno, pues la teoría de la huida a la India. Ahora vamos a pasar pues con otra de las teorías que son famosas, que la hizo famosa también el Código Da Vinci, pero por otros motivos, que es la teoría de la huida a Francia. La teoría de la huida a Francia es una de las teorías alternativas sobre la vida de Jesucristo, que sostiene que Jesús sobrevivió a la crucifixión, se casa con María Magdalena y luego huye a Francia, donde juntos vivieron y tuvieron hijos, ¿vale? Esta teoría es uno de los temas principales del popular libro El Santo Grial y la línea de sangre, y más tarde, ese fue el original, y más tarde se terminó popularizando mucho más por el bestseller El Código Da Vinci de Dan Brown, ¿vale? El Código Da Vinci se basaba en ese primer libro, ¿vale? Según esta teoría, Jesús y María Magdalena, después de la crucifixión, habrían huido de Judea para evitar la persecución de las autoridades romanas y judías,
¿vale? No deja de ser un tipo al que han crucificado porque, bueno, le han considerado, bueno, pues le detienen, ¿no? Se supone que por delitos de lesa majestad, etcétera. Y claro, evidentemente, imaginaros, ¿no? Pues le seguirían persiguiendo, ¿no? Si saben que ha sobrevivido, ¿no? Pues esa es la historia. Bueno, lo que digo, ¿no? Se supone que huye de Judea, llegan a la Galia, que es la actual Francia, y se asientan allí. La teoría también sostiene que María Magdalena está embarazada durante la huida y que el hijo o hijos que tuvo con Jesús fueron los progenitores de una línea real de reyes francos conocidos como los merovingios, ¿vale? Según la teoría, esta línea de sangre se ha mantenido en secreto durante siglos por diversas organizaciones, entre ellas la misteriosa sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion. Todo esto suena del Código Da Vinci. Además, esta teoría a menudo se vincula con la leyenda del Santo Grial, sugiriendo que el Grial no es un objeto físico, sino una metáfora de la línea de sangre de Jesús y María Magdalena. Y se mezclan más cosas, porque aquí aparece también la ciudad de Rennes-les-Châteaux, en Francia, que a menudo se asocia con esta teoría debido a las supuestas actividades del sacerdote local Berenguer Saunier en el siglo XIX. Saunier supuestamente descubre pruebas de la existencia de la línea de sangre merovingia y usa este conocimiento para adquirir riqueza y poder, ¿vale? Sería interesante a lo mejor en un programa hablar directamente, simplemente o solo sobre Rennes-les-Châteaux y todo esto, ¿no? Porque hay bastante que contar, como para hacerlo ahora en 2 minutos. A pesar de que esta teoría es muy popular en la cultura popular, carece de apoyo de las fuentes históricas y bíblicas. De nuevo, no hay evidencia histórica o arqueológica que confirme que Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia o que esta descendencia se convirtió en los reyes merovingios de Francia. La mayoría de los estudiosos ven la teoría como una mezcla de mitos, leyendas y especulaciones sin fundamento histórico. Bueno, igual viene siendo bastante interesante. De esta sí que tenemos como más información, ¿no? Por el tema de por lo de la línea de sangre, ¿no? Parece que ser que también los franceses querían o tenían francos, vamos a decirlo así, tenían esa necesidad de divinizar su línea, ¿no? de reyes, ¿no? Pero bueno, sería una de las teorías de la huida de Cristo, ¿no? Vamos a pasar a lo mejor a la más lejana, ¿no? Que es la teoría de la huida a Japón. La teoría de la huida a Japón es una teoría o otra teoría no convencional sobre la vida de Cristo, que propone que Jesús de nuevo no muere en la cruz, sino que viaja a Japón, donde vive hasta una edad avanzada, ¿vale? Esta teoría se origina en la localidad de Shingo, ¿vale? En la prefectura de Aomori, en el norte de Japón. Según la leyenda local, Jesús llega a Japón a los 21 años, donde estudia teología. Está muy parecida a la India, pero en Japón, donde estudia teología, literatura y cultura, ¿vale? Durante 12 años, hasta los 32 más o menos, antes de regresar a Judea. Luego de su supuesta crucifixión, que esto pasaría con 33 años, de lo cual también tendríamos que decir que no es real, no muere con 33 años, hay un error en el cálculo que se hizo para el calendario actual. Dionisio Lesiguo se confundió, eso sería también bueno comentarlo en otro programa, y realmente estaríamos hablando de que, dependiendo, ¿no?, de la teoría, Cristo moriría a lo mejor con 35 o incluso con 37 años, ¿no? No movemos en eso. Sigo con esto. Ya digo que se llega de Japón, donde estudia teología y literatura con 21 años y después de 12 años regresa a Judea. Después de esta crucifixión, como decía, Jesús habría escapado a través de Siberia, ojo aquí, y llegado nuevamente a Japón, donde vivió hasta los 106 años. Se casó, tuvo descendencia y finalmente falleció, murió. Este ni siquiera se llama María Magdalena, este se casa allí, se casa con una japonesa y tiene descendencia. Lo que no entiendo es tampoco la necesidad de estás en Judea,
que estamos hablando más o menos, creo que todos localizáis Judea por donde estaría, ¿vale? Imaginaros el Mediterráneo, imaginaros donde acaba Grecia, donde está Malta y tal. Bueno, pues tiráis un poquito más a la derecha hasta bueno, pues hasta ahí, la actual de Palestina e Israel. Y bueno, pues lo que vengo a decir es, me cuesta mucho pensar que alguien que está en Judea se va hasta Siberia para poder huir a Japón. Tendrían, vamos, zonas más sencillas, más fáciles, rutas comerciales ya existentes bastante más sencillas que irse a través de Siberia. Pero bueno, sigo. Singó, conocida ahora como la aldea de Cristo, es el supuesto lugar de entierro de Jesús. Hay allí una tumba que la comunidad local sostiene que es la tumba de Cristo, de Jesús. Junto a esta tumba se encuentra otra más pequeña que, según la leyenda, contiene el mechón del cabello de la Virgen María. No solamente se va de Judea, sino que se lleva un trozo del pelo de su madre. En la década de 1930, un documento titulado Tome Takeuchi, que detalla la vida de Jesús en Japón, fue descubierto por Kiyomaro Takeuchi. Sin embargo, el documento fue confiscado por las autoridades del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial y nunca fue visto nuevamente, por lo que no se puede confirmar su autenticidad, ¿vale? Cabe destacar de nuevo que no hay evidencia histórica, bíblica o arqueológica que respalde esta teoría, ¿vale? Esto me gusta siempre hacerlo, ¿vale? Me gusta que hablemos de las teorías, que hablemos de las... pero bueno, que también pongamos un poco de orden, ¿no? En todo esto. Y contemos toda la verdad. Y como las demás, ¿no? Se considera una leyenda local y una curiosidad más que una teoría creíble sobre la vida de Jesucristo. Aunque es una parte notable del folclore y del turismo de Singó, imaginaros, esta teoría no tiene aceptación en la comunidad académica o religiosa en general. La tradición cristiana sigue sosteniendo que Jesús muere y resucita en Judea, ¿vale? Bueno, pues a Jesús le gustaba viajar. Por lo que estamos viendo, a Jesús le encantaba viajar. Vuelvo a repetirlo, son teorías, ni las defiendo ni las sostengo. Ojo, yo tengo mis creencias, yo tengo la creencia, me considero cristiano, me considero católico, más cristiano que católico, vamos a decirlo así. Y evidentemente pues también hay que coger todo esto con muchísimas alfileres, ¿vale? Con muchísimas alfileres. Vamos a la última, ¿vale? Que es la teoría de la resurrección espiritual. La teoría de la resurrección espiritual, es una interpretación de los relatos bíblicos de la resurrección de Jesucristo, que sostiene que Jesús no resucita físicamente, sino de manera espiritual, ¿vale? Esta visión se encuentra en contraste con la interpretación tradicional de la mayoría de las denominaciones cristianas, que sostienen que Jesús resucita físicamente con un cuerpo transformado 3 días después de su muerte en la cruz, ¿vale? Los defensores de la teoría de la resurrección espiritual argumentan que los relatos de la resurrección en los evangelios no deben ser entendidos literalmente, pues como casi nada. En lugar de eso, sostienen que las apariciones de Jesús después de su muerte fueron visiones espirituales o experiencias místicas experimentadas por sus seguidores, más que encuentros con un cuerpo físicamente resucitado, ¿vale? Algunos de los argumentos para esta teoría incluyen las discrepancias entre los relatos de la resurrección de los diferentes evangelios, la ausencia de una descripción directa del acto de resurrección en sí y la idea de que algunos de los encuentros con el Jesús resucitado tienen un carácter más visionario o místico, pues por ejemplo el encuentro en el camino de Maús en el Evangelio de Lucas, donde Jesús no es reconocido inicialmente por sus seguidores, no le reconocen. Es más, les pasa también a las mujeres cuando van a la tumba y van a tratar el cuerpo y demás, se encuentran con un hombre que supuestamente ya es Jesús resucitado y también les cuesta reconocerle, tiene que ser él el que les diga, ¿no? Bueno, además esta teoría, vuelvo a repetir, la teoría de la resurrección espiritual,
También se apoya en algunas interpretaciones de las epístolas del apóstol Pablo, uno de los primeros y más influyentes escritores del Nuevo Testamento. En sus cartas, Pablo describe la resurrección de Jesús de una manera que algunos interpretan como más espiritual que física, como por ejemplo en Corintios 1, 15, 44. Se siembra, y literalmente dice, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Eso sería Corintios 15, 44. ¿Vale? Cabe señalar que la teoría de la resurrección espiritual no es la interpretación predominante de los eventos de la resurrección entre los cristianos, ¿vale? Entre la fe cristiana. La mayoría de las denominaciones cristianas sostienen que Jesús resucita físicamente, ¿vale? Y esta creencia es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, esta teoría proporciona una interpretación alternativa que intenta reconciliar los relatos bíblicos de la resurrección con un enfoque más racionalista o simbólico. Bueno, literalmente viene a decir que sí, que Jesús se resucita, pero no en un cuerpo físico, no vuelve a su cuerpo físico, sino que resucita de forma espiritual. De ahí que pues que no se le reconozca, de que no le reconozcan. Incluso hay en alguna parte del Evangelio que incluso le dicen no me toques, mi cuerpo no es de este mundo, algo así. Le dice, no me acuerdo cómo lo decía aquello, ¿no? Le llega a decir que no le toque a uno de los apóstoles. Una serie de historias, ¿no? Estas son las más importantes, ¿no? Las teorías más importantes sobre que Cristo no murió en la cruz. Cristo no murió en la cruz. ¿Qué historia es la que nos han contado, ¿no? Por si tenéis la duda o si no recordáis, ¿no? Siempre tenemos la idea general de qué pasó, pero siempre nos quedamos con detalles que no conocemos o no conocíamos o no sabemos, ¿no? ¿Qué nos han contado, no? El relato de la resurrección de Jesús y sus apariciones posteriores se encuentra en todos los evangelios, en los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? Aunque existen algunas diferencias entre los relatos, todos coinciden en ciertos aspectos fundamentales, que son los que voy a pasar a comentar. La resurrección y el descubrimiento del sepulcro vacío. Jesús fue crucificado, y muere un viernes, lo que se conoce como Viernes Santo. Su cuerpo fue retirado de la cruz por José de Arimatea, uno de sus seguidores, y colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, ¿vale? José de Arimatea y Nicodemo envuelven el cuerpo de Jesús en lienzos con mirra y aloe, según la costumbre judía de enterramiento. Luego, una piedra grande fue rodada a la entrada del sepulcro para sellarlo. Ojo, hay que explicarlo, ¿no? Jesús era judío, ¿vale? El cristianismo se funda más tarde, pero Jesús era judío y tenía formación judía, es decir, era incluso un maestro, ¿vale? El domingo siguiente, conocido como Domingo de Resurrección, las mujeres, incluyendo María Magdalena y María, la madre de Jesús, según los relatos, visitan la tumba y encuentran la piedra rodada a un lado y el sepulcro vacío. Un ángel o 2, dependiendo del relato, les informa que Jesús había resucitado. Sí, antes he dicho que era el propio Jesús, pero realmente fue un ángel. Las apariciones, ¿no? Después de todo esto, las apariciones de Jesús como ya resucitado. Después de su resurrección, Jesús se aparece a varias personas en diferentes ocasiones, ¿vale? Las más notables serían la aparición a María Magdalena. En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece a María Magdalena sola en el jardín cerca del sepulcro. Al principio ella no lo reconoce y piensa que era el jardinero, hasta que él le dijo su nombre. Esta era la parte a la que yo me refería, ¿vale? Aparición a los 2 discípulos en el camino de Emaús, ¿vale? En el Evangelio de Lucas, Jesús se une a 2 discípulos en el camino de Emaús, pero no lo reconocen hasta que bendijo y partió el pan en la cena, ¿vale? Apariciones a los discípulos. Jesús se aparece a los discípulos en varias ocasiones. En unas de ellas, Tomás, que no había estado presente en la primera aparición y dudaba de la resurrección, estuvo presente y Jesús le invitó a tocar sus heridas para que le creyera, ¿vale? Esto es lo famoso de que eres como Santo Tomás, ¿no? Que tienes que meter el dedo en la llaga para creértelo, ¿no? Pues de aquí viene.
Este vendría a decir esta aparición que Jesús sí que tenía cuerpo físico. Más tarde, la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de pasar 40 días con sus discípulos, ojo, es que mucha gente tiene esta duda. Jesús no muere, resucita y se va al cielo. Jesús se tira unos 40 días en la tierra, ¿no? Con sus discípulos y bueno, pues lo que digo, después de pasar 40 días con sus discípulos, durante los cuales les habló del reino de Dios, Jesús se fue llevado al cielo, ¿vale? Mientras los discípulos miraban, una nube lo ocultó de su vista. Según el relato, 2 ángeles aparecieron y dijeron a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera que lo vieron ascender al cielo, ¿vale? Ojo también aquí, es importante recordar que estos eventos se basan en textos religiosos, se basan en la Biblia, en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, ¿vale? Y son fundamentales para la fe cristiana, ¿no? Sin embargo, la historicidad de este tema está en debate, ¿no? Y discusión continuamente entre los académicos, ¿vale? Hay reconocimiento ya de que Jesús es una figura histórica, de eso sí que hay un reconocimiento, incluso los propios escépticos, incluso la propia revista Skeptic también ha reconocido que Jesús sí es una figura real, sí fue una figura real, sí fue una figura histórica, incluso, pensadores de la época, Flavio Josefo también menciona todo esto, ¿no? No todo, ¿no? Pero también menciona la figura de Jesús, con lo cual, tenemos diferentes pruebas de que Jesús estaba ahí, ¿no? Con lo cual, es importante que reconocer que la figura estaba, pero luego hay muchas cosas que no son históricamente, que no se pueden demostrar, ¿no? Hay que tener en cuenta, han pasado más de 2000 años, es difícil, ¿no? Es difícil demostrar, ¿vale? Pero pues como pasó el otro día, este ha sido también picadito, no quiero tampoco comeros mucho más la cabeza. Esto es polémico, yo sé que es polémico, yo sé que habrá mucha gente que se enfade, que se pueda enfadar, porque Cristo murió, resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo, y yo no lo pongo en duda, yo soy un creyente también, pero hay que contarlo todo, ¿no? Hay que contar todas las teorías que tenemos, incluso a día de hoy, si viajáis a ciertas zonas, como por ejemplo Rennes-les-Châteaux y todo lo demás, ellos siguen con sus teorías, incluso si vais a Cachemira o si vais a este pueblo de Japón, o incluso de esto no he hablado porque ya digo que es bastante más improbable, ¿no? Si vais a Inglaterra, ¿no? A Gran Bretaña, pues también hay una serie de teorías sobre Glastonbury, Jesús, el Santo Grial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así, pues llegamos un poco al final de otro episodio de Ilustres Anónimos. Y hoy hemos viajado a través del tiempo y el espacio, explorando algunas de las teorías más intrigantes y controvertidas sobre la vida de Jesús después de la crucifixión. Hemos visitado la India y Japón, nos hemos adentrado en el misterioso sur de Francia y hemos explorado antiguas tumbas en Jerusalén, ¿vale? Hemos discutido las teorías de la resurrección espiritual y la supervivencia física y cómo estas diferentes interpretaciones pueden cambiar nuestra comprensión de uno de los eventos más importantes de la historia. Hay que recordarlo, es uno de los eventos más importantes de nuestra historia, ¿vale? Lo vuelvo a decir, es importante recordar que todas estas teorías, aunque son fascinantes, son en su mayoría especulativas, ¿vale? Y no están respaldadas por la mayoría de la comunidad académica. La historia, como cualquier campo de estudio, está llena de misterios, ¿vale? Y la vida de Jesucristo no es una excepción ni lo va a ser, ¿vale? Sin embargo, cada teoría, cada historia, cada leyenda aporta una pieza a este gran rompecabezas que es nuestro pasado y a su vez nos hace o nos ayuda a entender mejor quiénes somos hoy. Espero mucho que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo y que este episodio haya encendido vuestra curiosidad, ¿vale? Y que os haya dado nuevas perspectivas, ¿no? Para reflexionar. Como digo siempre, si os metéis en internet vais a encontrar muchísima más información, vais a encontrar muchísima bibliografía, hay libros muy interesantes sobre este tema.
Y bueno, pues también habrá mucha gente que bueno, pues como digo, ¿no? Que no le guste nada este tema. Me refiero en el sentido de que, bueno, todos tenemos nuestras creencias, pueden estar más o menos arraigadas, pero bueno, siempre es, vamos a decirlo así, siempre es bonito, ¿no? Investigar, ¿no? Las diferentes tradiciones, las diferentes teorías, bueno, pues que han sobrevivido a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando de que son teorías algunas que llevan también muchos siglos dando vueltas, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado. Como digo siempre, espero que tengáis una buena semana. La semana que entra ya va quedando menos. Esta semana va a ser la semana del día 10. Y nos quedan 2 semanas para ir a votar. El día 23 es el día de las elecciones generales en España. Hay que votar. Si os ha pillado de vacaciones o si os va a pillar, voto por correo, que siempre es útil, y si os ha tocado mesa, pues lo siento en el alma, os ponéis por la tarde el podcast cuando ya no haya gente y a disfrutar de una tarde que tiene pinta de que va a ser bastante interesante. Pero bueno, la semana que viene sigue siendo semana sin elecciones. Finaliza la primera quincena de julio. Si volvéis de vacaciones, espero que hayáis tenido unas magníficas y grandiosas vacaciones. Si os vais de vacaciones, como digo siempre, mucho cuidadito con el coche, mucho cuidadito con lo que hacemos, que quiero escucharos a todos a la vuelta. Y lo dicho, que tengáis muy buena semana, que lo paséis muy bien, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta luego.